única vida que hay ahí ahora son los turistas, porque no hay forma de vida ahí. No es realmente habitable. Génesis 13, 10. Este capítulo nos habla de cuando Lot y Abraham se separan. ¿Se acuerdan de esa historia? Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. ¿Cómo era antes ese lugar que hoy está el Mar Muerto y es un desierto? ¿Cómo era? Como huerto de riego. Entonces, cuando tú ves fotos en el internet que las puedes buscar, es impresionante cómo luce el día de hoy a cómo lucía antes de lo que pasó. ¿Qué pasó? Antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Tanto que Lot estaba discutiendo, los pastores de Lot con los pastores de Abraham, porque era tanto la prosperidad, era tanto el ganado, que no había lugar y se peleaban por lugares para pastar. Y Abraham, ¿verdad?, le dijo a Lot: tú escoge. Bueno, y Lot escogió lo que a sus ojos parecía el lugar más hermoso, más verde, más fructífero y más especial para apacentar a sus ganados. Eso era lo que hoy en día conocemos como esa área o ese territorio en Palestina, en Israel, como el Mar Muerto. Sodoma estaba como al sur del Mar Muerto. Muchos han pensado que parte de Sodoma está de hecho debajo de lo que hoy es el Mar Muerto. Entonces, ¿cómo llegó a ser? Vamos a Deuteronomio. Ya vimos cómo era antes. Vamos a Deuteronomio 29. Versículo 23. Deuteronomio 29, 23 dice entre paréntesis: azufre y sal, abrasada toda su tierra. Abrazada, no de abrazar con Z, no de abrazar con los brazos. Es abrazada, es de quemar, es de fuego. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Zeboim, porque no nada más fue Sodoma y Gomorra. Eran 5 ciudades las que estaban ubicadas ahí. Era Sodoma, era Gomorra, era Adma, era Zeboim, y era otra donde, que se me fue el nombre, ahorita vamos a ver, Saor, ahorita se me olvidó el nombre, pero esa donde pidió, ahorita lo vamos a ver, donde pidió Lot irse, que esa fue librada por petición de Lot, las cuales, Zoar, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Entonces, ¿cómo quedó la tierra? Ya no se iba a poder sembrar, ya no iba a poder producir, ya no iba a crecer hierba alguna. En esa tierra que antes era como huerto de hierro quedó totalmente inservible. Ya no hay nada verde, está seco. Y entonces los científicos, muchas veces, mucha gente ha dicho que esta historia de Sodoma y Gomorra es como una parábola. ¿Saben qué es una parábola? ¿Conocen las parábolas? Cuando el Señor Jesús nos hablaba en parábolas, no eran necesariamente cosas que efectivamente pasaron al pie de la letra, sino eran ejemplos que Él nos ponía. Entonces, cuando la gente dice que Sodoma y Gomorra era una parábola, lo que quieren decir es que es una historia que nunca sucedió, ¿sí?
Es como una leyenda que cuentan para darnos a entender una enseñanza, pero hermanos, los científicos en los últimos años se han sorprendido de la evidencia que han encontrado, de que lo que han encontrado, la única explicación que hace sentido de lo que han encontrado en esa zona es lo que viene en la palabra de Dios. Como la misma ciencia confirma lo que viene en la palabra de Dios. Han encontrado huesos, cadáveres, piezas de huesos pulverizados. Quedó enterradas. Los arqueólogos desentierran lugares que han quedado enterrados a través de el paso de tiempo, a través de los fenómenos naturales, quedan a profundidad. Ciudades que han sido descubiertas en los últimos años, que cuando van a la Biblia, todo coincide. Y entonces han encontrado restos de cenizas, de huesos. Muchos no saben si fue un terremoto, cayó una lluvia de meteoritos. Pero los investigadores dicen o piensan, porque han encontrado información de la misma historia de los sumerios, de cosas que han encontrado y las evidencias, que probablemente esa ciudad fue destruida con un meteorito. No lo sabemos, pero hay evidencias de que la historia es real. ¿Por qué? Porque han encontrado huesos, cenizas pulverizadas de cientos de ellos, que es algo totalmente anormal, enterrados en esas profundidades, cercanos al Mar Muerto. Y esa es parte de lo que quiero compartir con ustedes. 430 metros debajo del nivel del mar, a menos 430 metros está este lugar, este Mar Muerto, donde el río Jordán fluye hacia el Mar Muerto, pero ahí se queda. No tiene salida, ahí muere las corrientes del río Jordán. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? Vamos a ver allí en Génesis capítulo 18. ¿Qué sucedió ahí? Yo sé que ustedes conocen la historia, pero cuando ustedes hablan del Mar Muerto, que es un lugar, no hay otro lugar en la faz de la tierra, no hay otro lugar en el mundo igual al Mar Muerto. No existe, es un lugar único en la tierra y es un lugar que guarda un mensaje de Dios. ¿De qué? De juicio de Dios. En el capítulo 18 vemos que Dios se le aparece a Abraham, ¿sí? ¿Por qué sabemos que es Dios? Vean 18, versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, ¿qué dijo? ¿Pero cuántos había visto? ¿Y a cuántos hace referencia? A uno, ¿verdad? Es una teofanía. Teofanía quiere decir una aparición de Dios. Dios mismo se le apareció a Abraham para darle la noticia, la promesa, reconfirmarle el nacimiento de Isaac. Todo esto nos habla este capítulo. Pero en ese mismo contexto, ¿sí? Dios le revela algo a Abraham. Versículo 20 del capítulo. Dios le revela algo a Abraham, aparte de que su hijo va a nacer. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Vamos a
Vamos a ver hasta ahí. Ahí Dios le informa a Abraham que Sodoma y Gomorra tendrán que ser destruidos. Todas esas ciudades que habían proliferado muchísimo. Acuérdense que el pueblo de Dios, o en esa antigüedad, había gente que vivía como nómadas, o sea, iban de un lugar a otro, no se arraigaban en un lugar físico, o fijo, perdón, discúlpenme, en un lugar fijo. Pero Sodoma y Gomorra eran ciudades fijas donde había crecido la industria, la metalurgia y muchas otras cosas que han quedado evidencias también para los arqueólogos de eso. Esas ciudades eran muy prósperas, porque aparte recuerden que eran llanuras que eran excelentes para la agricultura, para la ganadería. Entonces eran lugares que habían prosperado tremendamente. Pero así como habían prosperado, el pecado que había en esas ciudades se había agravado, ¿cómo dice? En extremo. Nosotros exageramos y decimos, no, es que estuvo extremo, ¿no? Pero algo que entiendo yo de la palabra de Dios y que estoy segura es que ninguna palabra está de más. Cuando Dios dice en extremo, es que así era. ¿Cuáles eran los pecados que había en ese lugar? No solamente inmoralidad sexual, no solamente eso. Vamos a ver a qué pecados, porque dice, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Muchos automáticamente y correctamente identificamos a Sodoma y Gomorra con la inmoralidad sexual, específicamente con lo que se le llama un sodomita. Hasta ese grado se le conoce a la gente que practica la homosexualidad. Pero no solamente era ese pecado. Vamos a Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16, 49 y 50. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. 2 puntos. ¿Cuál fue? Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Entonces estas ciudades no solamente eran inmorales, sino que la maldad número 1 de esta lista es la soberbia, la autosuficiencia, la independencia de Dios y la saciedad de pan. Saciedad de pan, o sea, ¿es malo ser prósperos? No, pero es peligroso ser prósperos. Es más peligroso prosperar que estar en pobreza. Porque llega una comodidad a nuestra vida y una soberbia tremenda. Y una ociosidad. Y dice, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. No había una conciencia social. ¿Sabes lo que es una conciencia social? Es literalmente que no te importe lo que le pasa a los demás. Que tengas la capacidad de ayudar al desvalido y no lo hagas. Aquí dice, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. No le importaba. Hay mucha gente que dice, híjole, pobrecito, mira cómo está. Y sigues tu camino. Y creo que eso nos puede pasar a todos. Y más en este mundo en el que vivimos, en donde en cada esquina hay necesidad o no.
En todo donde volteemos hay necesidad. A todos lados hay necesidad. Y Dios nos pone esas personas en nuestro camino, hermanos, y eso, lo que nosotros, como nosotros respondemos a esas personas, habla mucho de lo que verdaderamente está en nuestro corazón. ¿Por qué te digo esto? El rico y Lázaro, la historia de rico y Lázaro. Ahí estaba Lázaro, que era un mendigo, que no tenía dinero, que estaba necesitado, estaba de alguna forma incapacitado, estaba desvalido, estaba necesitado. Y estaba a la puerta del rico, ¿y el rico qué hizo? ¿Se iba a salvar el rico por ayudar a él? Pero el no ayudarle evidenciaba lo que había en su corazón. No había misericordia en el corazón. Entonces, nuestra forma de responder a las necesidades de otros es una evidencia de qué verdaderamente hay en nuestro corazón. Y estas ciudades no tenían conciencia social, eran indiferentes a los débiles, no, ellos solamente pensaban en saciarse ellos de pan, en ellos estar contentos, en ellos disfrutar de la vida, en ellos estar bien, sanos, fuertes, estar en placeres, satisfacer todas sus necesidades, todos sus gustos, todos sus antojos, vivir el hoy, como dicen ahora, vivir el aquí y el hoy, vivir la vida al máximo, como hoy se dice, ¿no? Tú naciste para ser feliz, dice la gente, nacimos para ser felices, y es lo que tenemos que hacer. Ser felices, hacer lo que a ti te guste, hacer lo que a ti te llene, porque todo se trata de ti, primero de ti, después de ti, en segundo lugar de ti, en tercer lugar de ti, todo es acerca de que tú estés bien. Porque primero tú tienes que estar bien, y después tú tienes que estar bien, y al final tú tienes que estar bien. Esa mentalidad que nos ha puesto el secularismo en nuestra mente era como ellos vivían. Y eso Dios lo veía como maldad. ¿Sí? Como maldad. Esa doctrina que hoy en la televisión, en las redes sociales, en la escuela nos dictan, es una doctrina que para Dios es maldad, soberbia, ¿no? Ahora que está el empoderamiento de la mujer, ¿no? Soberbia, yo puedo, ¿sí? Soy invencible, empodérate, tú puedes, no necesitas de nadie, ¿sí? Tú tienes que luchar, y tú esto y aquello, una soberbia, saciedad de pan, ociosidad. Hermanos, ¿hay abundancia de ociosidad en este mundo o no hay? Tremenda. ¿Quieres pensar, quieres poner un negocio lucrativo? Pon algo que sea para matar el tiempo, para entretener a la gente. ¿Cuánto paga la gente por entretenerse? ¿Cuánto? Ahí están en los celulares horas y horas y horas y horas, ¿no? Todo empezó con ese gusanito de hace 30 años, ¿no? ¿Se acuerdan de un gusanito que era el único juego que había en los celulares, ¿no? Es que todos aquí son muy jóvenes, no les tocó. No tenían celulares en ese tiempo, pero ahora están hasta comiendo y están... Yo no sé cómo va a funcionar el cerebro de esas personas, pero hay un mal, es tan malo que los mismos creadores de los celulares han dicho que les prohíben a sus propios hijos utilizarlos. Hay hoy más estadísticas de personas con ansiedad que nunca antes. Problemas mentales más que nunca antes. ¿Tú habías escuchado antes gente con tanta depresión? Ahora todos tienen depresión. Ahora todos van al psicólogo. ¿Qué está pasando? Que está viniendo esto al mundo, hermanos. Una ociosidad. Lo que la gente quiere es matar el tiempo. Ahí están Netflix,
el canal de Disney, Apple TV, Prime, Amazon, no sé cuántas más. Series tras series tras series. ¿Cuántas series saldrán al año? ¿Quieres trabajo? Que te contraten de actor, porque yo creo que ya no hay ni actores para tanta serie que hacen. Serie tras serie tras serie tras serie, película tras película tras película. ¿Y cuánta gente está ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo? Ociosidad. No hay propósito, y perdón que me ponga ahí, pero esa es la sociedad en que vivimos, y es como era Sodoma y Gomorra. ¿Y qué vino a Sodoma y Gomorra? ¿A qué llevó a Sodoma y Gomorra? ¿En qué terminó Sodoma y Gomorra? Terminó siendo un lugar de perdición desenfrenada. Hermano, falta poco para que veamos las consecuencias de la sociedad en la que vivimos hoy en día. Una sociedad sin límites. Ahí se están destapando. Cada vez escucho en las noticias, ahora que todo el mundo cuenta sus verdades públicamente, que ahora las mujeres dicen, no, ya voy a manifestar, no es la palabra manifestar, denunciar. Voy a denunciar lo que viví fulano y sutano. Cada vez escucho más y más. Hay un homosexual famoso, famosísimo, declarado abiertamente a nivel mundial, que lo sigue muchísima gente. Y recientemente en las noticias, hace 2 semanas, salió que un familiar de él lo denunció. Creo que un hijo de su hermana, por acoso, porque tenía una relación con él. Son cosas que no sabemos si sean ciertas o no. Pero lo que te quiero decir es que estas cosas que se están destapando no son más que la punta de un iceberg, que a veces no hemos visto y que espero que no sea demasiado tarde. Todo esto que se está destapando, nos asustamos. ¡Ay! ¿Qué cosa, hermano? ¿Piensas que no está cerca de ti? Hermano, está cerca de ti. Quiero decirte que las estadísticas muestran que las personas, los niños y las niñas, la mayoría de ellos han sido violados, no por extraños, sino por miembros de su propia familia. Pero a veces vivimos como en Disneylandia, ¿no? Como que todo feliz y no pasa nada. Esto que estamos viendo es la punta del iceberg. Imagínate todo lo que está provocando el libertinaje en el que vivimos el día de hoy. No tenemos idea, de verdad, de la maldad que está creciendo, que se está gestando. ¿Alguna vez dejaste una comida de tu lonche que no te comiste en tu mochila? ¿O nada más me pasó a mí? Y que no la sacaste. A mí me pasó y me salió una rata. No sé qué. No me salió, no llegué a tanto. No llegué a tanto. Casi llego a eso, nada más porque mi mamá me checaba mis cosas, y no, a lo mejor sí hubiera salido la rata y le hubiera dejado todas las vacaciones ahí. El sándwich de atún mojado que ya no me gustó y ahí lo dejé. No se crea, no me acuerdo qué era. Si tú lo dejas ahí, ¿qué va a proliferar? Ratas, se forman porquería. Es en serio, ¿eh? Eso es lo que se está formando en esta sociedad. Y lo que está saliendo es como la lava del volcán. Cuando empieza a salir la lava del volcán, es que algo tremendo está a punto de ¿qué? De estallar. Sodoma y Gomorra. La gente, vamos al Mar Muerto y no entienden qué es el resultado del juicio de Dios. Vamos a regresar a Génesis porque el tiempo se apresura y necesito que Dios me ayude a que sea Él el que hable y no yo la que hable. Entonces, cuando Dios le dijo esto a Abraham
Abraham inmediatamente intercedió. Intercedió, dice el versículo 29. Perdónenme. Estábamos en el capítulo 18, versículo 20. Dice, y el pecado de ellos había agraviado en extremo. Y entonces Abraham empezó a hablar con Dios y le dijo, Señor, si hubiese 50 justos, y si hubiese 45, y si hubiese 40, y si hubiese 30, Señor, tú destruirías estas ciudades. Y el Señor dijo, no. Y terminó en 10. Dijo, Señor, no la destruiré, contestó Dios, por amor a los 10. Pero en esas ciudades, que eran 5 ciudades tan prósperas, tan llenas de gente, tan llenas de dinero, tan llenas de placer, eran las ciudades cosmopolitas de entonces, esas ciudades donde todo mundo quiere vivir. No había ni 10 justos. No había ni 10 justos. De hecho, al parecer solamente había uno. ¿Qué dice Segunda de Pedro? Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot era justo, pero era un ejemplo de un cristiano carnal. Hay gente que piensa que ni siquiera Lot se salvó. Yo no voy a entrar a eso. Pero qué difícil que cuando tu vida no se sepa ni si eres o no eres, o qué está pasando contigo. Así era más o menos Lot, pero aquí dice que era justo. Y que moraba entre ellos y se afligía. Hermano, ¿tú te afliges? Porque la mayoría de la gente cristiana ve a Lot como el carnal, el que era necio, el que dejó a Abraham, el que se puso a pelear por las tierras. Pero con todo y que tú lo veas así como que un mal ejemplo del cristiano, él tenía una característica que a veces no veo en muchos de los cristianos. Y era que él se afligía, y no nada más de vez en cuando, sino cada día, al ver los hechos inicuos de ellos, al ver la actitud de la sociedad en la que vivía. Fíjense cómo estaba, dice el versículo 7, abrumado por la nefanda, no nefasta, nefanda conducta. Nefanda quiere decir que era una conducta tan horrorosa, tan abominable, una conducta moral tan perversa que son cosas que hasta no quieres ni decir los detalles de lo abominable que era el comportamiento de la sociedad en la que vivía. Pero por alguna razón, hermanos, ahí se quiso ir y ahí se quedó por necio y todas las cosas que sobrevinieron. Entonces, no había más que él. Así que el Señor decidió destruir a Sodoma, a Gomorra y a todas esas ciudades al sur del Mar Muerto, pero escuchó la oración de intercesión de Abraham, que es lo que nosotros tenemos que hacer, interceder, y libró a Lot, pero no dejó de destruir Sodoma y Gomorra. Capítulo 19. Dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, porque Lot al parecer tenía como un puesto de juez, de hombre sabio, porque generalmente en la Biblia esos hombres que juzgaban estaban en la puerta.
Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho. Y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Fíjense qué tremendo. En esta cultura, la hospitalidad era un tema prioritario, era primordial la hospitalidad y era lo que él le ofreció a estas personas. Pero yo creo que en Lot había una angustia, porque si ellos se quedaban en la calle, él conocía cómo era ese lugar. ¿Sí? Es como cuando alguien viene a tu ciudad, donde quiera que tú vivas, en cualquier parte del mundo, siempre hay lugares peligrosos en cualquier ciudad del mundo. Y cuando alguien viene, tú le dices: oye, no por allá no te metas, ¿sí? Por allá no vayas, porque conoces cómo están las cosas. Así Lot. Pero era tanta la maldad que no se refrenaron, sino que rodearon la ciudad. Y fíjense lo impresionante de esto. Me impactan las palabras: todo el pueblo junto. ¿Qué haces, hermano? A lo mejor si es uno o dos te defiendes, pero ¿qué haces tú con todo el pueblo en tu contra o tratándote de lastimar? Y no nada más los viejos, no nada más los jóvenes, ¿sí? No nada más los que dicen: no, ahorita anda en la época de la, ¿cómo le llaman? De la punzada, ¿no? No, desde que el que podría ser inocente hasta el más viejo que por lógica no anda en esas cosas. No, todos ahí, todos. Es lo que yo quiero que tú veas. ¿Qué va a pasar con esta sociedad? ¿Qué va a pasar con esta sociedad? Cada vez, hermanos, cada vez en esta sociedad vas a encontrar más personas con desviaciones graves, ¿sí? Ya no nada más va a ser el que me permitan practicar la orientación que yo tengo con un adulto. Esto se va a ir hasta permitir o buscar que las personas menores de edad también se relacionen con personas mayores de edad. En Canadá hace tiempo ya se aprobó las relaciones físicas de hombres con animales. Y no se los digo porque lo escuché, lo leí en las noticias hace tiempo. Esto no se va a quedar en eso. Antes era acéptalos, después era nos queremos casar, ahora es queremos adoptar hijos. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Esto es lo que sigue. Que ya no sean ellos los menos, sino los más. Y va a estar imparable esto. Y lo que estoy diciendo aquí, si fuese grabado en internet, ¿saben cómo se llamaría esto que estoy hablando? Le llamarían discurso de odio. Y Dios no odia a esas personas en el sentido de que no estamos nosotros para odiar a nadie. Todos éramos aborrecibles delante de Dios, pero su gracia nos salvó. Pero estamos avanzando a una cosa tremenda, terrible. Por eso, hermanos,
leímos en Hebreos, ¿falta cuánto? Poco tiempo. Yo te aseguro, hermanos, que no tarda el Señor. ¿Por qué? Porque si tú lees la palabra de Dios, la ira de Dios desciende cuando llegan a un límite, y créeme que el límite ya lo alcanzamos. La copa de Dios ya está llena. Y el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de gracia. Hemos excedido a nivel mundial todo tipo de abominación y de pecado. Descontrolablemente, totalmente descontrolado. Y así estaban estos hombres, querían acostarse con ellos. Y Lot malamente les ofreció sus hijas. Imagínense lo que hizo, malamente, para tratar de parar, ¿sí? Para tratar de parar esta situación tan tremenda. Yo no sé si tú leíste las noticias, no me acuerdo si fue el viernes o fue el sábado, pero hace unos días había unas imágenes virales en internet impactantes de una manifestación que hubo en Sri Lanka. ¿Sí vieron los videos? Hubo una manifestación en Sri Lanka porque el gobierno está descontrolado. Hay mucha inflación, ¿verdad? Todo el mundo está igual. Bueno, entró un grupo enorme de manifestantes a la casa del presidente de Sri Lanka. El presidente de Sri Lanka se lo llevaron, lo resguardaron conforme a los protocolos de seguridad. Pero la gente entró y estaban acostados, divirtiéndose en la cama del presidente, estaban en su alberca, estaban abriéndole sus cajones y cosas personales, estaban haciendo, pero una cantidad de gente, y no es que sean animales en ningún momento, pero como le llamaríamos manada, ¿saben cómo, no? ¡Fum! Una turbia de gente. Yo te quiero preguntar, ¿qué haces? ¿Qué haces? Así lo querían agarrar a Pablo muchas veces, ¿se acuerdan? Multitudes de gentes. ¿Qué haces? O sea, vemos guardias en cada colonia, vemos guardias en cada empresa. ¿Qué va a hacer el guardia contra una multitud? ¿Qué va a hacer? Ni armas tienen. Se está gestando algo, y no es para darles miedo, hermanos, pero se está gestando algo tremendo. Una anarquía tremenda. La gente ya no tiene miedo de nada. Así estaban ellos. Tanto no tenían miedo que los dejaron ciegos. Dios, a través de estos ángeles, de esos hombres, los dejó ciegos a todos y los paró. No, dice que seguían buscando cómo entrar. Porque ningún castigo va a parar. Vino la pandemia, ¿paró a alguien? No. Que la viruela no sé qué, ¿ha parado a alguien? No. Que está la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿ha hecho esto algo? No. Lo que pasó con las Torres Gemelas fue tremendo en el 2001. ¿Ha parado eso a alguien? No. Vemos que hay juicio de Dios, que está pasando algo, pero nada de eso nos para, nada de eso nos cambia. Solamente Dios. Por eso de la cartilla moral que se va a pasar, ¿puede cambiar a la sociedad? Pastores repartiendo cartillas morales. Van a andar los pastores repartiendo cartillas morales que no escribió más que un hombre. Los pastores y los hijos de Dios no estamos para repartir cartillas morales. Estamos para predicar la palabra de Dios, que es lo único que puede cambiar el alma del hombre. Y no estamos para proclamar un mundo mejor aquí. Estamos para proclamar la vida eterna con Dios en el cielo, en la eternidad. Porque este mundo, hermanos, vamos a verlo y el tiempo se me pasa, este mundo está destinado a ser destruido.
Sal de ahí, pueblo mío. Éxodo, salida. Iglesia, viene de la palabra eclesia, llamados a salir fuera. Nosotros no somos de este mundo, y es lo que Dios hizo con Lot. Lo sacó fuera. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y entonces dicen, voy a adelantar tantito, versículo 11 dice: y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. ¡Qué tremendo! Estaban cansados. O sea, yo me imagino que si ahorita yo me quedara ciega, yo estaría vuelta loca. ¿Ustedes cómo se sentirían? Vueltos locos. ¿Qué pasó? Tendría hasta cierto miedo, pero ellos no. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. A veces nuestro testimonio invalida nuestro mensaje. Así como que así le pasó a Lot, ¿no? Como que su testimonio invalidó su mensaje. Pensaron que estaba jugando. Y ahora nos puede pasar así si no guardamos nuestro testimonio. Y también nos puede pasar así porque la gente, Hollywood, las películas han hecho del Apocalipsis un drama fantasioso. De tal forma que la gente le habla, si algunos se burlan, se ríen, piensan que es ficción. Todo esto es estrategia de Satanás, y ellos no le creyeron. Pero nosotros estamos para hacer lo que Lot hizo. Lot les dijo: tienen que levantarse, salgan de este lugar. Dios va a destruir esta ciudad. Es lo que le tenemos que hablar a la gente. Tienes que prepararte para salir de este mundo, para salir de este cuerpo, para estar con Dios. Nunca sabes cuándo te toca, nunca sabes. Hay una señora que me impactó mucho, que era guarda ahí de la colonia donde vivo, y tenía poquito que entró, tenía semanas que empezó a trabajar ahí, se llama Yolanda. Y varias veces fui a platicar con ella y a llevarle cosas. Y me llamó tanto la atención, era una persona tan educada, tan fina, tan atenta. O sea, es de esas personas que me sorprendió total y absolutamente su forma de ser. Y el domingo pasado me enteré, ahí salió en el periódico, que murió. La atropellaron, una persona en estado de ebriedad, y falleció. Nunca sabes. Nosotros hoy estamos aquí, hermanos, no sabemos si hoy es nuestro último momento. No sabemos. Nos puede dar un ataque, nos puede pasar algo, no sabemos. Y es lo que hay que decirle a la gente: no sabes. Somos el único ser viviente que sabemos que vamos a morir y no nos preparamos para ello. Tienes que prepararte para encontrarte con tu Dios, y tienes que empezar por tu familia. Esto se va a acabar. El juicio de Dios viene. No importa que se burlen de ti, tú tienes que insistir. Versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Fíjense la prisa. Lot como que no se movía tanto, pero los ángeles le decían: apresúrate, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y fíjense, me llama la atención que los ángeles lo estaban apurando, y el versículo 16 dice: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer. Todavía él se detenía.
Qué desesperación. Y a veces así estamos nosotros. No nos apresuramos a lo que es importante. Los varones asieron de su mano. Fíjense con qué fuerza, con qué diligencia lo sacaron. Y de la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ese es el mensaje para nosotros, hermanos. Escapemos por tu vida, escapemos por tu vida, no mires atrás. No mires lo que está aquí en la tierra, pon tu mira en las cosas de arriba, no sea que perezcamos, no sea que perezcamos. No nos detengamos, hermanos, no nos detengamos, pon tu mira en las cosas de arriba y corre por tu vida. Dice, pero Lot les dijo, no, todavía después de todo lo que estaba pasando, ahí está negociando Lot. Yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera, como si él supiera más de lo que Dios iba a hacer con él. Cómo a veces queremos hasta darle instrucciones a Dios de qué es lo mejor para nosotros, ¿no? Versículo 20, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Porque esa ciudad, Zoar, también estaba para ser destruida. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. Todavía hay evidencias de esas cenizas, ¿sí? Ahí está el mar muerto, el olor que produce toda esa zona de parte de Jehová desde los cielos. De hecho, hay unas columnas de sal que se les llama... Cuando vas allá, te llevan a visitar la esposa de Lot, así se llama. No quiere decir que sea la esposa de Lot, pero quedaron esas columnas extrañas ahí, que así les llaman esas columnas. Dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Creo que todos sabemos esa historia, ¿no? Todos sabemos esa historia. Vamos rápidamente a Lucas 17:24. Lucas 17:24. Un poquito de tiempo, dice la palabra de Dios, un poquito, Él ya viene, Él ya viene. Lucas 17, en el versículo 20 dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Pero luego dice en el versículo 28, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo aquel que la pierda, la salvará. ¿Cómo va a ser esa venida? ¿Cómo va a estar la gente? Dice, como en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Será que esas actividades son pecado? No son pecado.
pero nos habla de que la mentalidad, los afectos estaban puestos en lo natural. La gente estaba volcada a vivir esta vida en lo natural. Estaba enfocada a comer, a disfrutar, a hacer vida con amigos, a hacer vida en familia, a ver a dónde vamos, qué planes tienes para el fin de semana, pues hay que hacer algo, vamos. O sea, ¿es malo? No. Lo malo es que no hay Dios en el pensamiento. Vivimos enfocados a nuestra vida aquí en la tierra. No estamos enfocados a vivir para la eternidad, y eso es lo que caracteriza al mundo y lamentablemente a muchos de nosotros también. Y así está la gente, yendo para allá, para acá, para todos lados, sales y carros para allá, carros para acá, vas a los aeropuertos, gente caminando, va y viene, pasas por aquí por Saltillo, y cuánto restaurante hay, ¿verdad? Tacos por allá, por acá, lugares para divertirse, antros, bares, ¿sí? Tiendas comerciales. La gente dice que no hay dinero y compre ropa, zapatos, aretes, viajes. Bueno, estamos ensimismados en todo lo que está pasando, que no nos deja ver nuestra vida no es de este mundo. Y así está esta generación, así está. Y entonces así va a ser ese día. Y por eso nos dice: acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot desobedeció el mandato de Dios de no voltear atrás. La mujer de Lot, al voltear, estaba diciendo que su corazón todavía estaba su vida. ¿Cómo iba a dejar su vida? ¿Sí? A sus amigos, sus vecinos, sus logros, la ciudad que tanto ella quería. Cuando ella volteó hacia atrás, demostró ese apego que tenía a lo que estaba dejando. Y en ese momento se convirtió, dice la Biblia, en esta estatua de sal. Se paralizó, quedó momificada como una estatua ahí. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6. Mateo 6. Mateo 6:13. Mateo 6:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, la sal es tan poderosa, tan importante, parece tan insignificante. No la vemos, la sal, la pones en tu plato y no la ves, pero sabes que la sal sazona, la sal da sabor, pero no nada más da sabor, sino, yo no sé si tú sepas, pero la sal tiene una propiedad de preservación. Sabes que la sal preserva las cosas de que se echen a perder, ¿sí? Preserva. Entonces dice la Biblia que nosotros somos esa sal. Nosotros, la iglesia de Dios, de alguna forma estamos preservando con nuestra vida entregada a Dios, con nuestra vida de oración, de alguna forma preservamos que la maldad de alguna forma no crezca. Tú no tienes idea la diferencia que tú haces. A lo mejor tú vas al trabajo, pero el que tú estés ahí, tú eres esa sal. Nuestra vida hace diferencia entre vivos y muertos. El solo hecho de estar en un lugar como hijos de Dios hace la diferencia. Somos esa sal. Pero cuando esa sal pierde su propósito, cuando esa sal ya no sirve más que para ser pisada por los hombres, eso fue lo que se convirtió esta mujer, en una sal inservible. Porque esa estatua de sal se convirtió en una sal que solamente nos recuerda una mujer que estuvo a punto de salvarse, una mujer que estaba camino a salvarse y quedó petrificada en sal, quedó
hecha una momia, quedó totalmente como una estatua, inservible, tan así que poco tiempo después sus hijas, ¿sí? Sus hijas que habían crecido influenciadas por el ambiente en el que vivían, pensaron, ya no hay ningún hombre porque todos murieron, todos los hombres de esa ciudad murieron, todas las ciudades murieron. ¿Con quién nos vamos a casar? ¿Con quién vamos a tener hijos? Y tomaron la decisión, sí lo sabes, ¿verdad? Tomaron la decisión, embriagando a su padre, de tener relaciones con él y tuvieron hijos de su padre, lo cual se llama incesto. Qué diferente hubiera sido si esa mujer que se hizo sal hubiera servido como sal para sus hijas. Hubiera servido como una influencia buena para sus hijas. Yo creo que si esa mujer realmente hubiera sido una mujer de Dios, hubiera preservado a sus hijas de tan grande mal. Pero no pudo. Porque no podemos ser sal verdadera, no podemos ser sal eficaz cuando nuestros ojos están todavía ¿en dónde? Caminamos así, en las cosas de Dios. Queremos salvarnos, pero nuestra vista, nuestro corazón y nuestro apego todavía está así. Y entonces, ¿qué somos? Somos exactamente como esa mujer que no sirvió para nada tanta sal ahí amontonada, para nada más que para recuerdo, porque para nada sirve ese lugar. La gente usa esas cosas que para la piel y no sé qué, pero no sirven para nada. Perdemos la eficacia. Puedes caminar y decirle a tus hijos, corre, vamos a salvarnos. Pero ellos ven que tu corazón está allá y no sirves de influencia, no servimos para nada. Y eso fue la triste historia. Por eso Dios dice, acordaos de la mujer de Lot. Vamos a Judas, versículo 7. Judas 7, por favor. Y estamos terminando. Les parafraseé la historia, pero ustedes la pueden leer con calma, todo el capítulo 19. Esos hijos que estas mujeres tuvieron, Moab y Amón, fueron terribles estorbos para el pueblo de Dios. Amón, los amonitas, que fueron el resultado de uno de los hijos de ese incesto, eran adoradores del dios Moloc, sacrificaban a sus hijos y corrompieron con esas prácticas idólatras al pueblo de Dios. Los moabitas también, ahí lo que sucedió, números en Baal, peor, que llegaron a tentar al pueblo de Dios para fornicar, fueron tropezadero para el pueblo de Dios. Todo eso trajo consecuencias tremendas. Judas 7, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así dice. Sodoma y Gomorra, hermanos, son un ejemplo del juicio de Dios. Sodoma y Gomorra son un ejemplo del juicio que va a venir a la tierra, porque el Señor prometió no destruir a la tierra otra vez con agua. Puso ese arco iris como señal de su pacto, pero la tierra va a ser destruida por fuego. Cuando tú ves el mar muerto y toda esa zona, te recuerda que la tierra va a ser destruida con fuego, que el juicio de Dios sobre una humanidad perversa que le rechaza va a ser con fuego. Por eso dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. La relación homosexual y todas las letras que ahora hay en el abecedario son contra naturaleza. Tan es así que no pueden procrear,
porque es contra naturaleza, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No nada más fue ese fuego que cayó sobre la ciudad, sino es el fuego eterno. Hermano, el problema no es que haya personas que nazcan con una inclinación homosexual. Hay personas que nacen con ese problema. ¿Sí sabes o no? Desde niños. El problema es que lo practiquen. Es que te asustas, hermanos. Hay personas que conozco, que tú conoces, que cómo sufren con ese tema. Sufren. No todos los que están así salen a enorgullecerse de su situación. Dice la palabra de Dios que todos fuimos concebidos ¿en qué? ¿O tú no fuiste concebido en pecado? ¿Tú no tienes una inclinación a pecar? Sí. No todos tenemos las mismas inclinaciones. Hay unos que son bien mentirosos, murmuradores, iracundos. Dice la palabra de Dios que nadie de ellos va a entrar al reino de los cielos. Pero también la palabra dice de Dios, y muchos de ellos eran ustedes, pero han sido lavados por la sangre del Cordero. Nosotros no estamos para juzgar a ellos, sino para decirles, Dios te puede transformar. Dios te puede ayudar a ser libre de esa inclinación contra naturaleza que tienes. No estamos aquí para, no. Estamos aquí para precisamente ser esa sal, hermanos. Esa sal. Por favor, seamos esa sal. Mira tantito ahí, 1 Corintios 6. Primera de Corintios 6. Fíjate que esto le estaba hablando Dios a la iglesia de Corinto. Corinto era un puerto marítimo. Y en esos lugares se da mucho la perversión, se da mucho la inmoralidad. O no va la gente, hasta los de Estados Unidos vienen a México que le llaman los Spring Breakers. ¿A qué vienen? Pues a hacer lo que no pueden hacer allá, ¿no? Los puertos, ¿a dónde se van los jóvenes que de viaje de estudios? ¿A dónde se van? A las playas. Dice ahí 1 Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Hay gente que es hombres afeminados, no son homosexuales. Tú los ves y están casados y con hijos, pero son afeminados, tienen unos modos raros. No es eso correcto delante de Dios. Dios quiere hombres muy hombres, varones de verdad, fuertes en Dios. Y mujeres muy mujeres delante de Dios. Y eso es lo que Satanás quiere que se pierda. Ahora los jovencitos ya son no binarios, se dicen. ¿Saben que se dicen así? No binarios. Cuando los niños están diciendo soy no binario, quiere decir que no se identifican ni con un sexo ni con el otro. Satanás quiere pervertir el hombre y la mujer que Dios hizo. Nosotros tenemos que ser los hombres muy hombres y las mujeres muy mujeres, de acuerdo a Dios. Y dice aquí, ni los que se echan con varones. Pero no nada más esos. Tampoco los ladrones. Los que llegan tarde siempre a sus trabajos porque
porque eso es robo. Ahora porque ya no puedes pedirle a alguien que te cheque la tarjeta, porque ahora ya es con huella. ¿Cuánta gente cuando se checaba la tarjeta no le pedían a otro que se la checara? Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Y no es una lista exhaustiva, o sea, son solamente unos pecados que representan la maldad del hombre. Heredarán el reino de Dios. Y fíjense lo que dice. Y esto erais algunos. En la iglesia de Cristo hay ex adúlteros, ex fornicarios, ex lesbianas, ex homosexuales. Aquí estábamos o somos lo peor de lo peor, pero somos la prueba. ¿De qué? De que hemos sido lavados y habemos sido santificados y habemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Entonces nosotros no estamos para denigrar a los demás, sino estamos para decirle: el Señor te puede lavar, el Señor te puede transformar, el Señor puede darte propósito. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y vamos a terminar. Yo no tengo todos los versículos, pero acompáñame a este último versículo, 2 de Pedro, y con eso terminamos. Capítulo 3, versículo 10. Empezamos leyendo que no somos de los que retroceden. Y empezamos ahí en Hebreos 10 leyendo de ese juicio con fuego, hermanos. El juicio final va a ser con fuego. Hay un lago de fuego eterno para todos aquellos que no quieran nada con el Señor. 2 de Pedro, capítulo 3. Perdónenme. ¿Perdón? Ok, sí, dije bien la cita, pero yo no estaba en la cita correcta. Con eso termino. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así como pasó ese día en Sodoma y Gomorra y en esas ciudades, que dicen algunos científicos que al parecer fue un meteorito que cayó, estaba tan hirviendo, hermanos, que las personas en general fueron pulverizadas. ¿Sabes? Como cuando calcinan un cuerpo, fueron calcinados. Estamos hablando de más de 1000 grados centígrados, una de las peores muertes que te calcina. Eso es lo que va a pasar con todo esto que vemos. Eso solamente es una probada. Eso solamente es un pequeño ejemplo, es una pequeña muestra de lo que va a venir, porque dice: en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Cuando escuchas un estruendo como de una bomba, ¿te imaginas ese estruendo? Ensordecedor. Dicen que ese meteorito que cayó, o sea, como está destruida, las evidencias de la destrucción, es como si fuese 1000 veces más potente que una bomba atómica lo que pasó ahí. Ahora imagínate qué potencia se necesita para destruir todos los elementos. Ustedes saben que los científicos encontraron que la materia está compuesta por átomos y un átomo está compuesto por protón, electrón y neutrón, según esto, ¿verdad? Todo eso va a ser destruido, todo. Atómicamente toda la materia va a desaparecer, todo. Por eso dice: los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Todos los grandes edificios, todos los grandes monumentos, todas las grandes ciudades, aquello que el hombre se siente poderoso y se siente orgulloso, todo va a ser destruido. La tierra, los cielos, todo va a ser destruido. Por eso el versículo 11 dice: puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, fíjense bien, encendiéndose, serán deshechos. Va a haber, dice la Biblia, que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, porque todo esto está contaminado. Y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Todo va a ser hecho cenizas, todo esto, todo, nuestras casas, nuestras propiedades, nuestras ciudades, todo, la tierra, los árboles, todos los cielos, hermano, todo lo que vemos y conocemos como el universo, todo va a fundirse con fuego. Pero dice el 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Aquí Pedro les dice, Dios a través de Pedro, Dios a través de Pedro. ¿Sabes cómo te está diciendo Dios a través de Pedro? Te está diciendo amados, amados. Escucha la voz del Señor diciéndote amado, amada. Estamos en espera del día del Señor. Así que, ¿qué tienes que hacer? Procura con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible en paz. Sin mancha e irreprensible en paz. Que Dios no nos encuentre haciendo algo sospechoso. Que Dios no nos encuentre haciendo algo medio gris, que no sabemos si fuera bueno o malo. Que el día que Dios nos encuentre, porque Él viene como ladrón en la noche, nos encuentre sin mancha, irreprensibles y en paz, porque todo esto va a ser deshecho. Y cada que tú escuches hablar del mar muerto, te vas a acordar de lo que viene para esta tierra. Y dice el Señor, acordaos de la mujer de Lot. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Dios mío, que no seamos como la mujer de Lot, Señor, una sal inservible, una sal que no sirve porque nuestros pasos van a una dirección, pero nuestro corazón no va con nosotros, Señor. Y entonces perdemos toda influencia y todo poder en ti, Señor Dios. Te pido que en estos tiempos perversos, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos en que la maldad se incremente, nosotros podamos ser esa sal y esa luz que tú quieres, Señor. Y que el día que tú vengas, Señor, nos encuentres como dice tu palabra, Señor, Padre, sin mancha, irreprensibles y en paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, que Dios les bendiga.